Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Pedro Fernández, usted lo conoce, historiador, escritor. ¿Cantas, Pedro Fernández, o no cantas? De repente sí. Bueno, pues cantador, hace mucho ejercicio, está bien fortachón, pero sobre todo es un gran estudioso de la historia de los reyes y emperadores. Entre los reyes y emperadores podemos considerar la esclavitud. La esclavitud y la guerra de sucesión en Estados Unidos, vaya tema que escogiste, y verás este escenario, Pedro Fernández, porque vine a un restaurante, una fonda que se llama Parnita, donde he venido a grabar un programa que es La Ruta del Taco, el primer programa que grabamos con Paulino, el creador de él y sus socios, creador de este proyecto. Y entonces, por eso ves, escucharás el ruido, escucharás a la gente, y estoy a la mitad de la calle, en la calle de Yucatán 84. Y entre los años 1861 hasta el 65 había un conflicto federal o un conflicto en Estados Unidos que era la legalidad de la esclavitud. Una guerra de secesión en Estados Unidos que dividió completamente al país y que fueron muchos años de conflicto, muchísimos muertos. Y aprovechando que tú has estudiado este tema, ¿cuál es la historia? Pues mira, sí, la guerra de secesión norteamericana entre 1861 y 1865, también llamada la Guerra Civil Americana, ¿no? En realidad es una guerra de secesión porque es una guerra en la que varios estados del sur, específicamente 11 estados de la parte sur, esgrimen su derecho a separarse de la Unión. Si este derecho es legal o no es legal es una cosa que está un poco por comprobarse, pero lo que es muy importante de entender de esta guerra es que ha sido tan manoseada durante la historia. Los estados del norte, los estados abolicionistas, dirigidos desde Washington, han esgrimido a partir de entonces esta idea muy generalizada que tiene la gente, que la guerra civil, la guerra de secesión, fue causada por la abolición de la esclavitud, fue causada precisamente por intentar desaparecer la esclavitud en los estados del sur. Esto simple y sencillamente no es cierto. La Guerra Civil Norteamericana, que se inicia en el 61, se debe básicamente a dos proyectos de nación completamente diferentes y antagónicos. A partir de los años 50 surge en los Estados Unidos el Partido Republicano. Y el Partido Republicano era el representante de las clases industriales y burguesas de las grandes ciudades del norte. Boston, Nueva York, Filadelfia, donde se había llevado a cabo una revolución industrial y comercial muy importante, a diferencia de los estados del sur, que tenían una economía y una sociedad completamente diferentes. Desde que los Estados Unidos lograron su independencia a finales del siglo XVIII, la realidad es que se fueron formando dos Estados Unidos diferentes, dos países distintos. Un norte industrioso, un norte comercial, un norte con mucho más población, más del doble que la del sur. El norte aglutinaba 22 millones de habitantes, mientras que el sur, contando a los 4 millones de esclavos, apenas llegaba a los 11 millones. Y por otro lado, pues eran dos economías, como te digo, completa y absolutamente diferentes. El norte requería de políticas proteccionistas, requería de políticas arancelarias para poder desarrollar su industria, proteger a su industria, necesitaba protegerse de las importaciones de las industrias de Europa, que estaban en plena revolución industrial, igual que los Estados Unidos, mientras que el sur, una economía absolutamente agraria, con escasísima industria, apenas había algo de industria, para que la gente que nos oiga lo tenga bien claro. En el norte estaba el 97% de la industria manufacturera, en el sur apenas había un 3%. El sur producía básicamente algodón, que representaba el 95% de las exportaciones de los estados del sur. El algodón en el siglo XIX, tabaco, ¿no? tabaco, azúcar, arroz, pero el 95% de sus exportaciones eran de algodón. El algodón en el siglo XIX era algo así, para que nos entendamos, algo así como el petróleo del siglo XX, como fue el azúcar en el siglo anterior. El algodón era determinante. Y los estados del sur dependían de esta apertura de las fronteras, apertura arancelaria, para poder exportar libremente sus productos y poder importar libremente sus productos, y no nada más que tuvieran que venir del norte. Por otro lado, el norte requiere de un mercado interno fuerte, que no lo es a tope o no lo es en todo su potencial,
porque el sur no es una región de consumo. El sur practica una economía de plantaciones rural basada en la esclavitud y el norte es una zona industrial. Por lo tanto, es muy distinto. Específicamente, el programa republicano de los años 50, que va a culminar con la elección de Lincoln en 1860 y toma posesión en marzo del 61, el programa, básicamente los republicanos, abiertamente es proteccionista y de barreras arancelarias. Los estados del sur, a partir de las elecciones de 1860, lo dicen con claridad. Si Lincoln logra la presidencia en ese año, vuelvo a decir 1860, no vamos a continuar en la Unión. Y ellos esgrimen el derecho que tienen a secesionarse, a separarse, porque así como ellos por su propia voluntad, los estados por voluntad propia, se adhieren a la Unión formada en la Constitución de 1700, perdón, 87, pues ellos pueden esgrimir el mismo derecho a separarse de esa misma Unión, que no la consideran una obligación. Por otro lado, la Constitución de la que estamos hablando ampara el derecho de los estados, no solo a la autonomía, sino a separarse de un gobierno que ponga en duda, que ponga en peligro la búsqueda de la felicidad, la seguridad y todas estas cosas, que es lo que veían los estados del sur en la elección de Lincoln. Cuando Lincoln asume la presidencia, cuando Lincoln logra ganar la presidencia por un margen de logra el 39% de los votos en su momento, 1860, contra otros 3 candidatos que están todos desunidos en vez de hacer un frente común, pues los primeros estados en separarse, desde luego Carolina del Sur, en diciembre de ese mismo año se separa y después en febrero va a ser seguida por estados como Texas, Luisiana, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, otros estados también van a seguir con esta idea de separarse. ¿Por qué? Porque más que tenerle miedo a la abolición de la esclavitud, lo que ellos le tienen terror es a que les impongan el programa republicano que va a afectar profundamente la economía del sur, va a destruir la economía del sur. Tan la guerra de secesión no es debida a la abolición de la esclavitud, que en el discurso inaugural de Lincoln, él dice claramente, no es mi intención destruir la institución de la esclavitud, no es mi intención ni tengo ganas de hacerlo, básicamente es lo que dice. O sea, Lincoln en su discurso inaugural dice, no me voy a meter con la esclavitud, además de que la esclavitud estaba contemplada en la Constitución que estaba vigente en ese tiempo. Hay que esperar hasta la 13ª enmienda que la prohíbe, 14ª enmienda que les otorga plenos derechos ciudadanos a los afroamericanos para que eso desaparezca. Entonces, realmente los estados del sur lo que temen es una economía o una política económica que afecte profundamente sus intereses. Pero nunca pensaron, Pedrito, soy Eddie Warman y platico con Pedro Fernández, historiador, escritor, nunca pensaron que esta guerra dejaría miles de muertos, más de 750,000 muertos, una guerra civil que creció y creció y creció porque cada vez se sumaban más contrarios a la esclavitud, que era la gente de color, y más a favor, lo que conocemos como rednecks, a favor de la esclavitud. Sí, los dos bandos pensaron que iba a ser una guerra muy corta, pasó un poco como en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, que empezó en agosto del 14, pensaron que todos iban a regresar a su casa para las Navidades. Aquí pasó un poco lo mismo, pensaron que iban a ser una guerra bastante corta. Cuando Lincoln, después del bombardeo de Fort Sumter en abril del 61, convoca, ¿no? O pide 75,000 voluntarios para recuperar, ¿no? la soberanía de toda la Unión. Se piensa que va a ser una guerra bastante corta. El mismo sur, cuando crea su confederación, piensa incluso que a lo mejor se puede no llegar a la guerra, que pueden llegar a algún compromiso. El último reducto de los unionistas, del gobierno federal, de las tropas federales en el sur, era este Fort Sumter, como te digo, y lo bombardean los confederados para que no pueda ser habituallado por la flota del norte. Y es ahí Lincoln logra su cometido en el sentido de que los agresores son los estados del sur y por lo tanto él no siente que sea el agresor. Tan la abolición de la esclavitud no es el motivo de la guerra, que la emancipación no va a venir hasta bastante tiempo después,
hasta enero de 1863, la guerra empieza en el 61. Si hubiera sido el motivo, desde el principio lo hubieran hecho. De hecho, Lincoln tiene miedo de proclamar la emancipación de la esclavitud porque hay algunos estados aún esclavistas que quedaron del lado de la Unión, que son leales a la Unión. Y de hecho, la emancipación de los esclavos del 63 no afecta a los estados de la Unión que son esclavistas y que permanecen como esclavistas, solo afecta a los estados en rebeldía. Es importante de considerar. Entonces, solemos pensar que es que el sur es racista, pero el norte no. Esto no es cierto. El norte era exactamente igual de racista y segregacionista que el sur. Lo que pasa es que el 95% de los esclavos, el 95% de la población negra residía en los estados del sur. Pero en cuanto la guerra se empieza a prolongar, muchísimas ciudades del norte, hay muchísimos eventos en las ciudades del norte en las que blancos, trabajadores blancos pobres que van a la guerra, tienen que mandar a sus hijos a la guerra, así como los pogroms de judíos en la Rusia del siglo XIX, se hacían esta especie de pogroms contra los negros de las ciudades del norte porque los culpaban de la guerra. Explica lo que son los pogroms, porque es muy complejo el conocimiento, casi no se conoce en México. Los pogroms eran aquellos que vivían en situaciones paupérrimas, casi de esclavitud en Rusia, que vivían de un abuso comercial y racial en esta zona de Europa del Oriente, o sea, lo que es Rusia, sobre todo hacia Rusia del Norte, hacia Siberia, y generan, y pueden verlo muy fácilmente en aquella película o obra de teatro que se llama El violinista en el tejado, que hablan de los pogroms. Exactamente, sí, estos pogroms permitidos por las autoridades rusas para darle salida, ¿no? A la furia de la población en contra de un chivo expiatorio que siempre encontraban fácilmente en las comunidades judías de Rusia, ¿no? Pedro Fernández nos está hablando de la guerra de secesión en Estados Unidos. 4 de julio de 1776 públicamente se declaró la independencia de 13 colonias a través de un documento que estaba llamado para cambiar grandes cosas de la historia, y comenzaba afirmando: sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, y que entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Vaya contexto, Pedro Fernández. Vaya contexto, ahora que lo mencionas, todo este documento, ¿no? Que se va a transformar después en la Constitución de los Estados Unidos, el famoso We the People of the United States, ¿no? Para formar una más perfecta unión y todo esto. La gente tiene que tener una cosa: ¿quién es We the People? We the People son los blancos, We the People son los hombres, We the People son los hombres mayores de 21 años, y We the People son los hombres blancos mayores de 21 años que tienen cierto ingreso, porque ni siquiera contemplaba el sufragio universal la Constitución de los Estados Unidos. No hay sufragio universal en Estados Unidos masculino hasta 1870, casi 100 años después de la proclamación de la independencia. Entonces, sí, We the People hay unos que son We the People, pero no todos son We the People. Son los blancos mayores de 21 años, hombres con ciertos ingresos. Los demás no forman parte de esto. Pero volviendo a la parte de la guerra civil, por supuesto, en el plano internacional, volviendo al tema de la esclavitud, en el plano internacional para los Estados Unidos es muy importante esgrimir la bandera del abolicionismo, porque sabía que eso iba a causar simpatía en la opinión pública, por ejemplo, de la principal potencia del siglo XIX, que es Gran Bretaña. Cuando los estados del sur se secesionan y forman los Estados Confederados de Norteamérica, Washington tiene un problema. ¿Qué pasa si empiezan a reconocer este nuevo país? ¿Qué pasa si las dos principales potencias europeas de la época, Gran Bretaña y Francia, el imperio de Napoleón III y la Gran Bretaña victoriana, reconocen estos nuevos estados? Washington tiene que ser muy claro a este respecto, y por eso dice: aquel que reconozca este nuevo gobierno debe de considerarse en guerra con Estados Unidos, debe de considerarse en guerra con el gobierno de Washington. Y por supuesto los ingleses y los franceses se lo piensan dos veces, y no es que los norteamericanos hubieran podido atacar Gran Bretaña, pero hay que considerar que
los ingleses tenían frontera con los Estados Unidos en Canadá, Es y no era correcto. cuestión de jugarse una guerra contra ellos. Y por otro lado, Napoleón III no quería hacer olas, no quería mover las aguas, porque estaba, si pensamos en las fechas, 1861, 1865, la intervención francesa en México está en pleno. Maximiliano se convierte en emperador de México en 1864. La batalla del 5 de mayo es en el 62, la primera de ellas. Y entonces Napoleón III prefiere no reconocer a este nuevo país, lo mismo que Gran Bretaña. Los estados del sur se ven aislados diplomáticamente y comercialmente porque nadie los apoya, además de que la flota del norte bloquea sus puertos y no pueden exportar absolutamente nada. Es la quiebra de la economía del sur, es el aislamiento diplomático y económico del sur, aunque se sabe que hubo contrabando a través de la frontera de Texas y México y a través de las islas del Caribe, que llegaban algunos barcos que burlaban el bloqueo de los norteamericanos. Pero de cualquier manera, la Confederación se ve peleando sola, en inferioridad de condiciones completamente con respecto a la Unión, que tiene más población, más industria, más recursos. Los del sur, para que nos entiendan los que nos están oyendo, no tenían ni siquiera uniformes, ¿no? Tú ves las batallas y ni siquiera tenían los mismos uniformes porque no había ni para uniformes. Ahora, a pesar de todo esto, es sorprendente la cantidad de batallas que ganan los ejércitos confederados gracias al general Robert E. Lee, que básicamente es la gran basta que tiene el sur, ¿no? Es el gran asset que tienen los Estados Confederados, batallas tan importantes como Bull Run, Chancellorsville, entre otras. El error probablemente del sur es haber cambiado su estrategia original, que era defensiva. El sur al principio contaba con que el tiempo probablemente les daría la razón, en el sentido de que la opinión pública del norte se iba a hartar de la guerra, ellos no tenían más que defender su territorio y punto, pero rompen esa estrategia, cambian su estrategia y por dos veces intentan invadir el norte. Primero son detenidos en la batalla de Antietam, que envalentona a Lincoln y proclama la emancipación a partir de la batalla de Antietam, y después en 1863 una nueva invasión que termina con la terrible derrota de las tropas de Lee en Gettysburg. A partir de ahí el sur ya no levanta y además ya no tiene ni siquiera los recursos Pero para poder se nos acaba el tiempo. dime. ¿Cuánta gente murió y qué se logró al final de todas estas muertes y de todo este conflicto de secesión? La mortandad fue terrible, las cifras han ido cambiando con el tiempo, se manejaba 500,000, se subió a 600,000, tú acabas de dar una cifra que es la que más se maneja actualmente, que son 750,000 muertos. Es difícil pensar que los blancos pobres del norte o las familias un poco con dinero del norte le han mandado a sus hijos a pelear por la abolición de la esclavitud. Por eso la causa mucho más profunda es el proyecto de país diferente. ¿Cuáles son las consecuencias? La reunificación. Las cosas cambian verdaderamente para los ex esclavos afroamericanos, no tanto, porque en el momento que son liberados tampoco es que tengan demasiadas opciones. Tan no tenían opciones que durante la guerra no se rebelaron nunca. Pudieron haber aprovechado la coyuntura probablemente para rebelarse y jamás lo hicieron. Esperaron hasta que terminara la guerra y la abolición de la esclavitud para ver qué iban a hacer con sus vidas, y la gran mayoría de ellos se quedaron trabajando en las mismas plantaciones de sus amos. En los años 70 del siglo XIX, las élites blancas del sur, por unas componendas políticas que son un poquillo complicadas, básicamente cederle la presidencia a los republicanos, recuperan el control de sus estados y son reintegrados plenamente en la Unión. Y a partir de entonces comienzan a pasar leyes segregacionistas tipo apartheid que van a persistir hasta la Ley de los Derechos Civiles de 1964. Es en resumidas cuentas las consecuencias de esta guerra que causó 750,000 muertos. A ver si en el próximo programa, además del siguiente tema que tratemos, Pedro Fernández, podemos tocar algunos datos curiosos a recordar de toda esta terrible guerra donde el sur sufría de esclavitud, el norte rechazaba la libertad, poco a poco fueron aceptando diferentes colonias y bueno, no quiere decir que al 100% Estados Unidos ya, es decir, los pobladores, los 300 millones de pobladores de Estados Unidos, estén a favor de la no esclavitud o de la igualdad racial, ¿no? Todavía vemos mucha gente, empezando por Trump, antirracial o en contra de las diferentes razas y colores, pero sería muy interesante hablar de lo que son datos
importantes a compartir. ¿Te parece bien? Me parece buenísima idea, Eddie. Perfecto. Pedro Fernández, ¿dónde te localizan? ¿Dónde ven tus clases y tus cursos? Me localizan en Twitter, ahí subo cápsulas, ahí subo algún curso que tengo, sobre todo cápsulas de televisión que tengo por ahí, algún programa que tengo contigo, en Pedro-Historia. Pedro-Historia. ¿Ya cuántos seguidores? Andamos ya por ahí de 5,000 y pico, Eddie. Caray, mano, me da mucho gusto. Tenías 4 cuando empezaste. Tú eras uno de ellos y mi mamá. Es correcto. Pedro Fernández, te mando un abrazo. Cuídate mucho, por favor. Igualmente, Eddie, qué rico que estás por allá en el Parnita. Ya regreso hacia el otro lado de la ciudad porque tengo que ir a transmitir en vivo. Voy a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos en 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman, iHeartRadio, Facebook Live, Instagram Live